Hola amigos, bienvenidos al episodio número 96 de Podcast Toyo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Bienvenido José Navarro Sensei desde Hola, España. Jorge. Ya nos Aquí estamos, acercamos, al 100. ya nos acercamos al 100, estamos por el 96. Me acuerdo Y cuando me dijiste, oye, tengo este proyecto, porque empezamos con audios, ¿te acuerdas? solo con audio. El primer audio que hicimos lo hicimos en tu dojo, allí en Dinamarca, Sí, que fue como un anteproyecto que se quedó un poquito en el aire sí. y la pandemia, digamos, que favoreció, ¿no? el que empezáramos. Y Alcanzamos a grabar el primer episodio que publicamos en Sevilla. eso es, pero no sé si te acuerdas, pero antes hicimos uno Hicimos uno en Dinamarca, en el dojo, sí, pero no lo hablando usamos. como ya somos 50, ¿cómo se dice? Cincuenteros, Sí, viejos. cincuentones. Es que cincuentones me suena como viejo, ¿no? Mejor cincuenteros, ¿no? Que marca una época. Y hicimos un podcast de audio allí, que también vino Manuel Pinelo, no sé si lo recuerdas. Sí, Y como preliminar, por ahí lo tengo grabado. no lo Y publicamos nunca. no se publicó nunca. No, se quedó ahí un poco en stand-by y exactamente hicimos aquí al solito tomando café, hicimos el primer podcast, que Sí. parece que hace mucho, mucho tiempo, ¿verdad? Y sí, porque fue justito antes de la pandemia, fue a fines de enero, una cosa así, Sí. eh, o a principios de febrero del 2020 que hicimos el primer. Y bueno, estuvimos con audio durante un montón de tiempo y ahora hace poco empezamos con los videos. Y la de gente que ha pasado, ¿verdad? Por aquí, Ah, que hemos conocido, que se han mantenido también en el podcast algunos, que mantenemos la relación, ¿no? A nivel personal incluso, ¿no? sí. Charlando. Y ¿Mm? incluso hemos entrenado con ellos por Zoom. Eso es. Se ha generado un montón de Algún, amistades a través del podcast. Sí, algunas clases. Hicimos incluso un grupo de WhatsApp, ¿no? Para que cada uno diera una clase una vez cada 15 días o al menos, no lo recuerdo. Sí, la pandemia fue terrible, pero trajo Mm, algunas cosas que valen la pena. sí. Em, lo que sí, hoy tenemos un buen tema. Hoy queríamos hablar un poquito de la coherencia en nuestra práctica, Ujú, de saber lo que hacemos, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos, y el proceso de descubrimiento que lleva a eso, ¿no? O sea, no es algo que solamente se pueda recibir, hay que digerir. Nos saluda Daniel Alvarado Sensei, que la última vez que nos saludó estaba en Venezuela, ahora está en España. Bienvenido, Sensei. Qué bien que estés escuchándonos. Em, pero bueno, que queríamos no solamente. Mario Sarasúa, otro Sensei que es mm. asiduo eh, comentador en nuestro dojo, en nuestro podcast. Muchas gracias. Saludos, Mario. No, pero queríamos hablar no solamente del aspecto teórico, todo, pero sino también de cómo llevar esto a la práctica, cómo llevar esto al tatami, ¿no? Ujú. Entonces, Sensei, vos habías hecho un pequeño escrito, ya es costumbre de que tú hagas un escrito y empecemos con eso. Mirá, Sí. nos manda saludos Gerardo Valves Sensei, que estuvo en España hace unos días, está nuevamente en Canadá, Ujú. y tengo un podcast para hacer con él. Eh, Saludos, Sensei, que estás aquí. Álvaro Marín, Sensei, también nos escribe, saludos, estoy de boda, pero intento seguir el hilo del tema de hoy. Un abrazo. ¿Te estás casando, Álvaro, o estás en Sí, a una mí por invitación? la foto que he visto es suya, no sé si se está casando él, no creo, si no, no lo dejarían No nos coger. invitaste, ya te quito la palabra. Este, y Alejandro Cavaliere Sensei nos escribe desde Argentina. Chito Ryu, sí, lo recuerdo. Gracias por estar aquí, Sensei. Gracias por su apoyo, por sus comentarios. Espero que vengan con su aporte hoy para poder hacer el podcast de hoy más ameno, ¿no? Sensei, ¿te animás a leer Sí, el texto? seguramente tendré que mover el móvil un poquito, ¿vale, Jorge? Digo por si se Vale. ve, porque no me llega, estoy en la pantalla del ordenador y no me llega hasta abajo del todo. Y no me ha dado tiempo a imprimirlo porque he estado un poquito despistado ahí y no me ha dado tiempo. Bueno, contextualizo un poquito. Yo suelo escribir porque más que nada para decir cosas que no tengo a lo mejor oportunidad de decirle en el dojo, pues bueno, pues, tú sabes.
va a practicar, así a lo mejor la charla con un compañero u otro, no está tan profundizado, sino que, bueno, dice una cosa, dice otra. Y también porque este tema que habla de la coherencia, que aparece una palabra clara, ahora lo explico, a lo mejor no está del todo desarrollada, como pasa muchas cosas de las que la tenemos tan naturalizada que la damos por hecho y a lo mejor cuando profundizamos en nosotros mismos, no hace falta ir hacia otro, nos damos cuenta, bueno, que hay pequeñas fallas, ¿no? Que fallamos en algunas cosas, que somos coherentes en unas cosas y en otras no, ¿no? Y creo que nos pasa a todos eso, ¿eh? Claro, cuando uno da clase y se le exige coherencia a los alumnos, lo mínimo que tiene que hacer es ser coherente primero, Mira, antes Sensei, te de exigir propongo, nada. yo tengo todo el texto acá en la pantalla, Ajá, lo leo yo y sí, después perfecto. agarras tú. Dice, coherencia como principio universal. 1. Relación lógica entre dos cosas o entre las partes o elementos de algo, de modo que no se produce contradicción ni oposición entre ellas. 2. Cualidad de la persona coherente o que actúa en consecuencia con sus ideas o con lo que expresa. Esta palabra es conocida por todos y engloba un término o concepto positivo. Si le preguntamos a cualquier persona si es coherente o si se debería ser coherente, sin duda la respuesta es sí, pero para el observador externo no siempre es así. Este ve que hay muchas fallas en nuestro comportamiento. La incoherencia puede abarcar un espacio pequeño en nosotros o manifestarse como un elemento constante en nuestra personalidad. La forma más común de incoherencia es pensar de una manera y actuar de otra. En el caso contrario, como se cita en la descripción, la coherencia aparece como el pensar y el actuar son una misma cosa. Si trasladamos este concepto al mundo del karate, debemos de tener en cuenta lo siguiente para que esa coherencia esté presente y nos aporte lo que de positivo tiene. Por un lado, conocimiento sobre la materia en cuestión. Este conocimiento se divide en dos partes. Uno, teórico, conceptos y argumentos basados en un estudio profundo, racional y contrastado. Dos, experimental, basado en el trabajo directo con el cuerpo que nos aporte la experiencia necesaria y equilibre el exceso de argumentos e ideales que la mente construye. Por otro lado, llevar este conocimiento a la práctica real. Debo matizar que la coherencia se debe reflejar no tanto en lo que digo, hago, sino en saber ver si sirve o tener la capacidad de cambiar los argumentos. La coherencia debe ser funcional. Aquí aparece un aspecto importante, la conciencia como guía de apoyo. En nuestra interpretación personal podemos sentir que somos coherentes, sin embargo, los resultados no ser los adecuados y ni siquiera darnos cuenta. El nexo de unión no debe ser la dialéctica, sino los resultados empíricos. ¿Cómo se sostiene en la teoría de la verdad como coherencia? Filosofía coherentista. Una proposición es verdadera solo si es acorde con el resto de las proposiciones del sistema del que forma parte. Aplicándolo al karate, esto viene a decir que no puede existir una verdad para el Kijo no katas y otra para el kumite. De nuevo aparecen los principios universales como eje central y que no es otra cosa que coherencia, si se nos permite rebautizar el concepto. Antes de darte la batuta, quiero Sí. leer, porque también Federico de Natales Sensei nos saluda desde Brasil. Eh, Ay, Federico, sí, a él también tenemos que hacerle algún podcast de vez en cuando. Es muy, muy interesante. No hace karate, aunque creo que tiene relación con alguien que hace wado, ¿eh, Jorge? perfecto. Pero es un budoka de primer nivel. Bueno, Federico Sensei, te enganchamos para el mes de julio, si podés, ¿eh? Que ahora, bueno, ahora vamos a tener una pausa, después hablamos de eso. Sí. Y Álvaro dice, no, a él no lo tratan aún. En la boda de él seremos caballeros de honor. Gracias, muchas gracias. Bueno, Pepe, ¿te animás a comentar, empezar a comentar el texto para enganchar lo que estamos Sí, un hablando? poco lo que decía antes, ¿no? La coherencia como algo importante en nuestra vida, obviamente, porque nos aporta salud mental, nos aporta bienestar a muchos niveles y Mm, dentro del karate es imprescindible porque a mí concretamente, igual que a la mayoría, como lo hemos comentado otras veces y creo que estamos todos casi en la misma tesitura, nos ha llegado un karate fragmentado y nosotros de alguna manera hemos trabajado una cosa por un lado, otra cosa por otra, otra cosa por otra mm, y entonces
para nosotros, por ejemplo, había coherencia entre un aspecto y otro, ¿no? Pero es una coherencia no real, no funcional, como yo digo, ¿no? Donde, por ejemplo, yo hago un kata de karate donde busco la defensa propia, la defensa personal, o como quieras llamarlo, ¿no? Que me sea útil de cara a una posible agresión. Sin embargo, el ritmo que yo imprimo a esa kata, las exigencias, etcétera, etcétera, están más cerca o prácticamente igual que un karate deportivo o un karate estandarizado, donde se busca más la fuerza, la precisión del gesto, la estética, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una incoherencia, obviamente, ¿no? Desde la que puedo ser consciente o no. Yo puedo pensar que estoy trabajando kata bien, pero mi acción y lo que yo pienso se han alejado. O sea que hay una incoherencia metodológica ahí. Hay una incoherencia metodológica, ¿no? Porque yo tendría que cambiar la kata, la forma de trabajar el kata. Es difícil, ¿eh? Es difícil, ¿por qué? Porque tenemos una inercia y todo eso, nos han enseñado bajo unos patrones, pero si uno empieza a pensar, bueno, voy a hacer, esto no es una defensa, sino que es un ataque en sí mismo, por ejemplo, la Geuke, que es una proyección o un ataque al cuello, o el Gedan Barai no es un Gedan Barai, sino un golpe a la zona genital. Yo voy a tener que organizar mi movimiento a razón de esa técnica. Yo no puedo hacer un golpe al cuello y hacer kime, por ejemplo, ¿no? Pues tengo que usar mi cuerpo de una manera para proyectar al oponente. Pero yo, eso que tengo en mi cabeza y que además lo puedo hacer individualmente dentro del Quijón, luego no lo hago igual en el kata. No expreso igual ese movimiento en el kata. Entonces hay una ruptura, hay una incoherencia, ¿no? Que hace que mi karate no esté unificado, esté disperso. Mirá, justamente hoy Javier Meneses Sensei, Uh-huh. que es un estudiante, un practicante del Shunryu Kyudokan de Chile, y que aparte es un fisioterapeuta, kinesiólogo, no sé, es un científico de la anatomía humana y trabaja mucho con la optimización del karate a través del conocimiento científico de lo que es la anatomía humana, ¿no? Y el movimiento humano y cómo optimizar todos esos procesos y cómo impedir lesiones y cómo sanar lesiones, etcétera, etcétera. Y hoy justamente hace 2 horas me mandó un artículo justamente hablando sobre el tema de que nosotros trabajamos tanto dentro de una metodología, esa metodología de la perfección, la Uh-huh. metodología del milímetro en el karate, ¿no? Donde hacemos un Suki 1000 veces o 100.000 veces y lo hacemos al aire 100.000 veces y lo hacemos frente al espejo 100.000 veces y lo hacemos en el Makiwara 100.000 veces, pero siempre el Suki en su expresión perfecta, lo más perfecta posible de su expresión técnica. Lo que él dice pero el problema es que el contexto de aplicación de ese Suki nunca va a ser perfecto, ¿no? Porque vamos a estar con adrenalina, con miedo, vamos a estar bajo la influencia no solamente emocional y energética del oponente, pero también las demandas tácticas que nos impone. No vamos a estar en un dojo, en un gi descalzos, vamos a estar no sé, en barro, puede ser cualquier, o sea, Una que gasolinera, por ejemplo, como le pasó a un compañero mío que es muy bueno en artes marciales, difícil, además está entrenado, quiero decir, en la lucha, no solamente hace artes marciales. Estaba en una gasolinera, fueron a agredirle y él al defenderse se resbaló con aceite que había allí del coche y se cayó. claro. Y dice, gracias que reaccioné rápido y mi mujer se metió por medio con el coche. Y dice, si no, estoy en el suelo vendido. Quiero decir que no, en su cabeza existía la táctica, pero luego en la topografía, digamos que no Lo le acompañó, condicionó, lo condicionó. exactamente. Entonces,
entonces, no digo que practiquemos todas las posibilidades topográficas, variantes, claro. pero evidentemente sí es necesario que incorporemos en nuestra práctica elementos donde las variables nos son desfavorables, ¿no? No siempre trabajar desde una plataforma perfecta. Claro, el kata es una plataforma perfecta. Exactamente. Y entonces lo que se evita es cometer errores en el kata. No se trabaja, como tú dices, ¿no? Con las debilidades. Entonces, claro, es fácil moverse en ese contexto, ¿no? Entonces, de cara a la defensa personal, hay una incoherencia. Hablábamos de dos tipos, ¿no? De conocimiento, digamos, ¿no? Uno teórico y otro que es el práctico, que es lo que te da la experiencia. Y entonces tenemos que buscar siempre esa coherencia. Si yo busco la marcialidad, tengo que trabajar en contextos no favorables también. Por ejemplo, hay un ejercicio que creo que lo hizo una vez en tu dojo con tus alumnos y lo pasaron bien, a pesar de que se pasa mal, ¿eh? Porque es curioso, ¿no? Somos un poco masoquistas todos los karatecas. Empiezas a dar vueltas sobre ti mismo muy rápido y, por ejemplo, contar hasta de 1, 2, 3 y empiezas a dar vueltas. ¿Qué ocurre? Que te mareas, ¿no? Pues en ese momento, cuando ya te paras y empiezas a hacer técnicas. O bien al Como si saco le estuviera pegas. borracho. Claro, lo que simula eso es que te han golpeado y estás en una situación de desventaja porque estás medio cao. Eso se hace mucho en boxeo, porque cuando te tiran en las cuerdas y te pegan, ellos rápidamente se van a las cuerdas para protegerse y tú has visto que tienen respuestas muy sólidas, ¿no? Después, el otro no se atreve a entrar aunque esté medio cao porque sabe que tiene capacidad de respuesta. Entonces, ese tipo de ejercicios que son muy curiosos y no se practica apenas en karate de forma general, porque se busca ese perfeccionamiento, ¿no? Tenemos una sesión por la perfección que olvidamos a veces que la realidad es imperfecta, ¿no? Claro, claro. Y justamente es que el kata es seductor, ¿no? Claro. Cuando estamos trabajando en ese movimiento y esa energía perfecta, eso es dulce, eso nos seduce, ¿no? Pero hay que extraer eso del kata, ¿no? Nos llegan más saludos. Revista Mokusho nos escribe saludos, amigos. Revista Mokusho, donde se puede leer semana a semana artículos de artes marciales, cultura japonesa y zen, de karate, y donde también se puede escuchar todas las emisiones de Podcast Toyo. En la primera página, arriba a la derecha, se aprieta el botoncito y se puede escuchar el audio de Podcast Toyo. Todas las semanas salen con nuevos artículos y nuevas historias. También tiene una parte, un shop, donde se puede comprar literatura, libros, etcétera, etcétera. Incluso te puedes hacer tu propio sello, tu hanko japonés, desde la revista Mokusho. Así que invito a toda la audiencia a visitar la revista, que no es, acá no hay dinero que cambie de manos, no le estoy haciendo reclame porque me paguen para hacerlo, lo hago porque son los compañeros que están haciendo un trabajo excelente y de una calidad enorme, mucho mejor que la que podemos lograr en este podcast. También nos escribe Martín Fernández Rincón, Sensei, buenas noches, saludos desde España. Qué bien que escribís, Sensei, no me mandaste todavía un audio, espero que me mandes algo cuando hagas tu próximo video. Martín Sensei tiene un canal de YouTube también interesantísimo, que recomiendo a toda la audiencia visitar. Y nos escribe nuevamente Federico Di Natale, que nos escribe muy buen tema. En la defensa personal hay varios aspectos a tener en cuenta: entorno, posición relativa favorable, sentido de oportunidad, etc. Y claro, y ese tipo de variantes sería bueno estudiarlas y trabajarlas en el dojo. El problema es que tenemos una inercia en el dojo en donde, digo, y soy el primero en levantar la mano, es decir, me cuesta cortar esa inercia, ¿no? En donde trabajamos con los elementos clásicos que hemos recibido, Kihon, Katakumite, Kakie, Hoyo Undo, etc. Y nos falta a veces trabajar desde un punto de vista táctico en situaciones que sean desfavorables. Es que el karate nos ha inculcado una mentalidad también, ¿no? De que como que las técnicas son eficaces en sí mismas. O sea, nosotros, un suki de karate es eficaz, un maigiri de karate es eficaz, una defensa es eficaz,
Y entonces pensamos que el hecho de trabajar la mucha, pues condiciona, ¿no? O sea, viene alguien y yo le golpeo. Pero no siempre, ojalá siempre fuera así, es decir, que no tuviéramos nunca una situación donde nosotros estuviéramos en situación de inferioridad. Pero existe, pero a veces de forma muy fácil, quiero decir, muy claramente visible. Por ejemplo, si uno piensa en una pelea, está en una situación desfavorable, no tiene por qué ser que el otro te esté pegando una paliza. No, no, A lo mejor cualquier golpe imprevisto que haga si tú entres y el otro suelte las manos, te metes el dedo en el ojo seguro. sin querer y ya te anula. Y entonces esas cosas se tienen muy poco en cuenta y están en las catas. Lo que ocurre es que las temáticas de las catas son otras. Porque, bueno, es un karate un poco más sucio, digamos, ¿no? Si se puede hablar de esa manera. Claro, pero es un karate con una función muy clara y específica, no difusa del perfeccionamiento, ¿no? Hay una serie de videos en YouTube que yo le recomiendo a la gente, se llama From Drill to Knockout, o sea, del ejercicio al knockout. Y muestran, han cortado de distintas fuentes, por ejemplo, siguen a Mike Tyson y muestran cómo entrena un ejercicio en el gimnasio y después ese mismo ejercicio aplicado en la pelea y donde noquea al oponente, utilizando exactamente el ejercicio que había entrenado en la situación táctica común, porque es un ejercicio por una situación muy común dentro del boxeo, justamente cuando se tiene al oponente contra las cuerdas. Y él tenía un trabajo de pies que lo hacía, lo posicionaba, en un paso estaba de costado y podía poner un gancho lateral en la cabeza del contrincante. Pero era algo que no era algo que tenía que inventar en el momento, era algo que había engranado en su sistema, lo había practicado cientos y miles de veces. Cuestión de cuando se brindaba la oportunidad o se creaba la situación, podía apretar ese botón y hacerlo sin pensarlo, era su segunda naturaleza, ¿no? Y me parece que ese eslabón a veces nos falta en el karate, ¿no? Porque cuando queremos hacer ese eslabón, muchas veces por inercia terminamos en el comité deportivo, ¿no? Sí, sí. Entonces, pero porque tú dices conocimiento, tiene que haber tener conocimiento teórico, ¿no? Con conceptos y argumentos, y también tiene que haber una parte experimental donde esté basado en la experiencia empírica. Pero a la vez dice que no solamente eso no necesariamente es suficiente, porque a veces creemos que somos coherentes y después nos damos cuenta que no, que nos faltaba. Este, ¿puedes expandir un poquito ese concepto? Sí, el conocimiento teórico, muchas veces los karatecas son mucho también de hablar, no solamente de practicar. Y entonces también se nos ha dado una serie de argumentos que después cuando los pones en práctica están un poco en contradicción con toda la metodología, porque el karate, no olvidemos que el karate es golpear y defenderse. Sin embargo, se habla a lo mejor sobre no golpear, no hacer daño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay una ruptura ahí entre lo que pensamos que es el karate y cómo se practica el karate, ¿no? Entonces, si tú tienes que definirte de alguna manera, tú tienes que crear unos argumentos sólidos y luego una práctica acorde. Porque en nuestra idea podemos pensar que, por ejemplo, voy a usar argumentos simples, ¿no? Porque yo tengo el mío propio, pero igual a lo mejor no se me entiende. Yo no puedo pensar, y esto es un clásico, que el karate es un budo y a la vez competir, por ejemplo, ¿no? Porque se rompe, o sea, hay una ruptura entre el argumento y la metodología y la práctica. O al revés, yo no puedo estar pensando que es un arte marcial puro y duro, donde yo voy a trabajar entrenando fuerte para agredir, digamos, y por otro lado, pues hablar del do. No hay una coherencia en ese aspecto, ¿no? Entonces uno tiene que ser coherente, tú tienes que tener claro qué haces
y sobre todo por qué lo haces, ¿no? Y sobre todo tener la madurez suficiente para aceptar que eso es así. O sea, yo hago esto y asumo que eso es así, para asumirlo. Mm. Porque si no se producen rupturas, que en el caso tuyo personal, pues lo puedes pagar, entre comillas, ¿no? Lo de pagar más o menos, pero a la hora de la clase no puedes estar nadando entre dos aguas, ¿no? Porque produce, no es que produzcas incoherencia, es que lo que produce es una ruptura del propio sistema, ¿no? Y Rompes eso el fue, sistema. y eso fue lo que me pasó a mí como alumno. Mm. Justamente que sentía que el sistema se había roto y que estaba haciendo tres cosas diferentes, no una, ¿no? Quiero hacer un paréntesis Sí. porque nos escribe Daniel Sensei. Dice, dado que el karate en su esencia original es la defensa personal, es fundamental entrenar escenario. Y yo pienso que sí, que es fundamental porque aparte nos prepara eh, para tener una experiencia, si es una simulación, pero igual una experiencia táctica Mm. de lo que son estas situaciones y cómo aplicarlas. Las Un técnicas. matiz, ¿no? Y salvando las diferencias, ¿no? Pero la idea es buena. En principio la idea es buena, lo que pasa que, bueno, que se busca otra cosa. Por ejemplo, en Aikido, uno, antes de ser el que gana, digamos, el Tori, hace de uke. Aprende a caer, aprende a Mm, absorber, aprende a defenderse, está constantemente recibiendo, recibiendo, recibiendo. Yo recuerdo durante un año prácticamente que recibía un 80% de las clases y el resto del 20% era yo haciendo las técnicas a los demás, ¿no? seguro. Ese, lo que pasa es que el enfoque es diferente, pero sí es verdad que ese espíritu está bien, ¿no? En boxeo se Claro. hace lo mismo, ¿eh? Se aprende a pegar, pero los ejercicios de pareja, por lo menos los que yo hago, lo que te enseña es a defenderte, porque te vas a encontrar en situaciones bueno, donde no son favorables. No, aparte el arte del boxeo es el arte de defenderse antes que el, que el Eso es. atacante. Este, No es cuestión de dar, porque tú puedes dar, pero el otro también. Y si el otro es más fuerte, al final te hace daño. Entonces no se trata tanto de pegar, sino de que no te peguen, ¿no? claro. Martín Fernández Rincón, Sí. Sensei, nos escribe hablando sobre el primer tema, ¿no? Que nos decía, Ajá. sí, Sensei Jorge, en breve prepararé el audio anunciando mi próximo video. Estoy con el fin de curso escolar y el trabajo burocrático que conlleva, el cual creo que conoces. Sí, odio, el fin del curso es horrible. Son exámenes y cosas para corregir, etcétera, etcétera. Dice, y no he tenido tiempo de centrarme en el próximo video, aunque tengo varios en mente. Sensei, una propuesta, si te es mucho trabajo hacer el video, me escribes unos textos y yo los voy leyendo, ¿ok? Y los meto en el podcast. Aparte, también me interesaría poder hablar de los videos que ya tienes hechos. Tienes que venir al podcast a contar sobre tu canal y tu proyecto, porque el canal de video de Martín Sensei es un proyecto especial, porque él lo que hace es llamarnos la atención sobre diferentes libros y diferentes autores de la literatura del karate. Y es un trabajo de divulgación que nos abre las puertas a un universo importantísimo. Por eso me parece que el trabajo que hace Sensei es de mucho valor. Y me interesa darle repercusión aquí en el podcast. Así que Sí, Sensei, arreglamos. sí, porque aunque hay libros que sabemos que existen, pero a lo mejor no lo compramos por cualquier razón. Y si aparece ahí la temática, igual nos interesa. Sí, no, la verdad que sí, el trabajo que hace Sensei es muy valioso y por eso me interesa mucho incorporarlo al podcast. Eh, pero para volver sobre el tema, Sí. el, porque el problema es que tenemos, bueno, es un tema que ha definido la vida marcial de varios de nosotros, que ha definido las características de este podcast. Y es justamente en el sentir de que en donde estábamos antes había unas verdades diferentes para Kata el Quijón y otras verdades para el Kumite. Y bueno, una de las cosas que me encantó de este podcast es que conociendo otros senseis, conociendo otras experiencias, vemos que hay gente que trabaja con otra perspectiva, que intenta no tener la, esa diferencia y que trabaja con Kakeda Meiji, con Kakie, con un montón de otros elementos que intentan acortar esa distancia, ¿no?
Eh, eh, pero creo que todavía es una incógnita a resolver 100% de cómo saltar esa distancia, ¿no? No sé qué te parece. Sí. Sí, bueno, yo tengo matices, pero hay que entender que yo también hago otras cosas. Yo creo que desde el karate hay cierto, sí, sí, hay cierta dificultad en darse saltos. Por lo mismo, porque tenemos unas herramientas que no las terminamos de desarrollar o de pulir, ¿no? Se quedan siempre a media. Y si te haces un viaje hacia otro sistema, te das cuenta que bueno, que también está en karate, pero que no éramos capaces de verlo, ¿no? Ahí hay ejercicios, por ejemplo, de lo que estamos hablando, ¿no? De ejercicios determinados que te ayudan a trabajar, ¿no? A lo mejor en ese salto, ¿no? Donde el kata y el kumite es otra cosa. Lo que ocurre es que, claro, si lo que te llega es el kumite de competición o lo que uno tiene como referencia es el combate deportivo, aunque crea que no, al fin y al cabo, ¿sabes? De alguna manera lo tiene ahí metido. Ahí sí es difícil que haya un salto. Pero luego hay otros tipos de combates que se pueden trabajar, combates de estudio, por ejemplo, donde se trabajan solo a temis o solo directos, con lo cual el otro en una distancia determinada se usa, por ejemplo, el espacio, con lo cual te obliga a tener que defender de una manera determinada, no como te dice la kata, o sea, no el AGU que quiero decir preestablecido, sino que te obliga a colocarte en una posición de defensiva. Entonces se puede hacer como pequeños ejercicios de combate y que algunos son muy útiles y quedan encuadrados dentro del kata. Yo, por ejemplo, un ejercicio que hago que creo que es bastante útil, la gente hace combate, empieza a hacer kumite, imagínate que hace kumite, Ujú. pam, 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 y yo en un momento dado doy la palmada y alguien tiene que atacar, imagínate un gancho, y entonces, o agarrar al otro, y él tiene que aplicar el bunkai del kata con respecto a ese ataque. Ujú. Pum, pa, 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 pa. O sea, dentro de la misma dinámica, ¿no? Y entonces es un ejercicio bastante útil porque crea un contexto dinámico, digamos, ¿no? Es un ejercicio muy simple, pero que crea una dinámica en el ejercicio, en el bunkai, que parte de otro contexto, ¿no? Y la verdad es que es bastante interesante. Se pueden coger o tomar un kata de referencia o del conocimiento que él tenga de algún kata, cuál sería el que haría, ¿no? Ese movimiento haría. Interesante, buena idea esa. La voy a probar en el dojo. Sí, Eh, además crea otra cosa que es importante de cara también a defensa personal, es el estrés, mm, porque tienes que resolver. O sea, no es, tú me has dado punto, no, no, ahí pa, 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 pam, y puede que sea que acabe una proyección o por un empujón o simplemente una temi. Y tiene que estar la gente atento. Y ya te digo, como es el Bunkai de una perspectiva dinámica, pues si el Bunkai es bueno, sale, y si no, pues hay que plantear otro tipo de Bunkai. pero hay un tema Ujú. que dificulta este tipo de cosas, porque es un tema psicológico, que tiene varias ramificaciones. Parte de, gran parte de su génesis es el romanticismo y la cultura que tenemos en relación a lo que hacemos, porque lo vemos como perfecto. Y entonces, si ya es perfecto, es imposible hacer otra cosa, porque desviarse de la perfección es ir hacia lo imperfecto, por definición. Y es la capacidad de cambio. Ujú. Y porque, digo, yo no sé nada, absolutamente nada, no me doy ningún tipo de capacidad. Lo que sí me doy la capacidad de, si reconozco fallas en lo que estoy haciendo, veo alguna persona que tenga una solución a la falla que yo tengo, intento aprender de esa persona y cambiar mi forma de hacer las cosas para solventar esa deficiencia.
Eh, pero si es algo que veo que es muy, 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 muy difícil para el karateka, es el cambio, es el decir, esto no me lleva a los resultados que yo busco, tengo que emplear otra herramienta. Eh, porque es un tabú, ¿no? Entonces, yo qué sé, y esto se ve en mil formas, ¿no? Se ve en aquel que es campeón de karate deportivo y después siente que no me alcanza para mi defensa personal, intenta hacer defensa personal, pero utiliza las metodologías del karate deportivo, o aquel que entrena kata Kihon Kumite sin nunca poner a presión eh, y en aplicación lo que hace, entonces, pero teniendo una creencia, una expectativa casi religiosa de que esto me va, si entreno lo suficiente, si hago las suficientes repeticiones, esto me va a llevar a un nivel superior. En algún momento a trascender un límite y voy a estar en otro nivel. Eh, ese tipo de cosas, ¿no? Que nos impiden decir, esto no es óptimo, aquellos lo están haciendo de esa forma, voy a ver cómo lo hacen y incorporarlo a mi práctica, ¿no? O sea, cambiar, la capacidad de cambio, de desechar y de cambiar. Eh, lo extraño es que nuestros maestros, todos nuestros maestros, los maestros clásicos, Funakoshi, Miyagi, eh, Otsuka, Mabuni, todos ellos implementaron cosas nuevas. Ya en la génesis de su estilo, cuando coagularon esa idea en un sistema, estuvieron obligados a crear metodologías propias, ¿no? Dentro del Iaido, que tiene una mentalidad japonesa, mmm, casi lo como tú dices, cuando llega a un cierto nivel de Menkyo Kaiden, tienen que crear su escuela, se independizan y crean, tienen una raíz que se queda más visible, se ve que no es otro estilo, aunque a veces también se cambia mucho, aparece otra forma de hacer, y crean su propio Ryu, y está bien visto. O sea, no hay ningún problema, o sea, todo lo contrario, es admirado y se ve natural, se ve como un proceso natural. Aquí no. En Occidente no, porque por lo que se ve, da igual los años que tú lleves, los estudios que tengas, las prácticas que tengas, las horas que le eches, no eres nadie en el mundo de las artes marciales. Tú eres alguien si imitas fielmente al maestro fundador o te transformas en él prácticamente, ¿no? Mira, hace la kata como lo hace el maestro, hace el mismo bunkai como lo hace el maestro. Es que sí, eres un transmisor del conocimiento ajeno, Mm. porque el personal prácticamente está vetado. Entonces, claro, el prejuicio es muy fuerte dentro del mundo de las artes marciales. Hay toda una cultura alrededor del prejuicio, o sea, no te dejan ni moverte, hay una gran presión, eres criticado hasta por respirar de otra manera. Ujú. Y claro, el ser coherente tiene, con lo que tú sientes, de todo lo que buscas, tiene unos costes y para eso tienes que ser primero consciente de los costes que vienen, que para mí son asumibles, vamos. Y luego además es que eh, tienes que tener valentía, pero se supone, ¿no? Como el soldado, que un karateca tiene que ser valiente, ¿no? Claro, pero aparte hay como un elemento de sectarismo. Aquí, por ejemplo, si nos fijamos en la columna de los comentarios, ¿no? Uh -huh. Eh, podemos observar que hay gente, bueno, Federico de Natales Sensei no entrena karate, pero Daniel Alvarado viene del Goju Ryu. Uh -huh. Martín Fernández Rincón viene del Shotokan. Eh, Álvaro Marín Gómez viene del Shotokai, ¿no? Y después del Después Shito Shitori, Ryu. sí. Shito Ryu. Alejandro Cavallari viene del Shito Ryu. Gerardo Valves, Shorin Ryu Kyudokan. Y aparte, Gerardo Valves Sensei, no solamente Shorin Ryu Kyudokan, es uno de los baluartes históricos que tiene el Shorin Ryu Kyudokan hoy. Digo, yo no puedo
pararme aquí a decir que, bueno, a muchos de estos sensei no los conozco personalmente, pero a otros sí. Y yo no puedo decir, pararme aquí a decir de que lo que hace, el trabajo que hace Daniel no tiene valor, o el trabajo que hace Gerardo Vale Sensei no tiene valor. Yo veo un montón de cosas positivas. Son dos sistemas diferentes. O sea que el sectarismo estilista es vencido por su propio peso, porque vemos monstruos marciales que vienen de diferentes escuelas. Y que, o sea, que la escuela en sí misma, si es una buena escuela, llega más o menos al mismo producto. Incluso por otras vías que no conocemos, o que no predecimos. Estamos acostumbrados a que la vía sea kata, kihon, kumite, examen, etcétera, etcétera. Yo no sé si alguien lo vio, pero por YouTube hay un video de Georges St-Pierre, que era un gran campeón de MMA, un gran campeón, de esos que dominaron su clase, un monstruo físico, un monstruo técnico, fantástico de ver. Y él tiene unas raíces en Kyokushinkai. Y por ahí hay un video donde él se sube a un ring y hace un kata de Kyokushin. Hace un pinan. Y es terriblemente malo, pero así, horrendo. Pienso que el dojo normal de Kyokushin le daría un cinturón blanco. Pero en cambio es un gran campeón del MMA. O sea, el hombre pega y noquea, pega y lastima. Tiene sumisiones, tiene proyecciones, tiene luxaciones, tiene un arsenal completo, daña, noquea y se hace un kata y es patéticamente malo. Pero así, da vergüenza verlo hacer un kata. Y eso nos tiene que poner a pensar, ¿no? ¿Existe realmente una línea o un signo de igualdad entre aquello que nosotros decimos ser un buen kata y la eficiencia marcial? Si uno ve a George St. Pierre, la respuesta es no. ¿Qué te parece eso? Y al revés también, ¿no, Jorge? Impecablemente perfecto haciendo un kata y de una eficacia tremenda a nivel marcial. Claro. Por lo tanto, no hay una relación ni en un sentido ni en otro. Por Porque eso. se desarrollan cualidades diferentes Mm, y tú no puedes partir de... O sea, no hay una relación directa. Que tú seas un buen practicante de kata y un buen combatiente, ¿no? Da igual la rama que sea, deportiva o no deportiva. Había una máxima en el dojo que yo estaba de Shitoryu, donde se decía, si eres bueno en kata, no eres bueno en combate. Porque no tenía nada que ver para ellos lo que era un kata de competición con lo que era el combate. Y yo recuerdo que yo rompía un poco esa norma, decía, es raro porque Pepe hace bien combate y hace además bien kata, ¿sabes? O sea, que está como asumido incluso de que es así, ¿no? Yo apuesto siempre por ser lo más completo posible. Yo prefiero ser bueno en kumite y también bueno en kata. Pues sobre todo porque las katas me encantan. Y le saco, aparte de temas marciales o temas de defensa personal, tiene otros atributos que yo, por el diseño que tiene, a mí me llenan, ¿no? Me aportan cosas. Pero no hay una relación directa, claro. No. Mira, Alejandro Cavallari Sensei nos escribe: en mi caso, Sensei, comencé con el Shotokan, me desarrollé en Itosu Ryu, luego entrené Goju Ryu, pero encontré en Seito Shitu Ryu todo ese que buscaba en mi karate. Siempre entrené karate con la inventiva propia de mejorar mi karate, no entrenar solo una línea de karate estanca. Encontré eso en Seito Shitu Ryu eh, que no Que no estoy estoy estancado. estancado, supongo, claro. Eh,
llevo apenas 43 años entrenando y aún sigo buscando mi karate. Y bueno, y eso es una bonita descripción, porque pienso que estamos todos en esa, ¿no? Y que no terminamos nunca. Y pienso que nos vamos a morir en esto. eh, Mm. eh, pero Nosotros no sabemos, a veces lo hemos referido así un poco de broma, ¿no? Yo no sé lo que haré mañana. Lo que sí tengo claro es lo que no voy a hacer. Es decir, mm, lo que ya he pasado, ya ese filtro no lo quiero, pero mañana mi karate, el de Jorge igual, y supongo que muchos de los que nos están viendo no tienen nada que ver con ha habido un desarrollo personal y una búsqueda personal que ha hecho que cambie muchas cosas. claro, y a veces es, es un viaje, ¿no? Y es un viaje y es difícil llevar al resto de las personas que lo rodean con uno para que entiendan cómo es. Pero pienso que todos aquellos que están en esta para aprender, para desarrollarse, tienen una historia similar a lo que nos dice el Hando Sensei, ¿no? De búsqueda, de desencuentros y al final de encuentro, con suerte, ¿no? Y encontrar una vía de desarrollo. Juan Carlos Vicente Rodríguez nos escribe: Kyokusunkai no es un estilo técnico ni estético haciendo katas, porque su planteamiento es solo la aplicación práctica del kata para el combate, sin guardar aspectos técnicos básicos. Juan Carlos, contá un poquito, que no conozco, nunca escuché hablar del Kyokusunkai y me interesaría saber más. Contá un poquito más. ¿Tú has escuchado de esto, Sensei? Yo creo que ha sido el corrector, ¿no? Yo creo que habla de Kyokushinkai. ¿El Kyokushin? Ah, ok. Sí, creo, por la forma que plantea el argumento, creo que está hablando de Kyokushin, ¿no? Sí, si es Kyokushin, sabemos. eh, eh, bueno, ahí digo, yo pienso que el Kyokushin tiene, tiene un gran valor que no todos los estilos o las escuelas, mejor no hablar de escuelas, que no todas las escuelas de karate moderno tienen, y es que tienen una sinceridad completa en lo que hacen. O sea, eh, Es coherente, ¿no? es coherente, exactamente. Ellos definen la realidad, dicen esto lo hacemos, esto no lo hacemos, pero dentro. Hipoteco las catas en pos de lo que es el combate, ¿no? Claro, a eso quería ir, porque dentro de lo que deciden hacer, lo que deciden definir como que esto es lo que hacemos, le dan con todo, pero absolutamente con todo, son loables en la coherencia en su trabajo. Ahora, lo que sí no veo, y creo que tampoco la gente del Kyokushin eh, lo ve, por lo menos hablando con Mario Caballero Sensei, que es un séptimo dan de Kyokushin, que él nos contaba que también en el Kyokushin hay un movimiento para lograr ese salto entre el kata y el kumite, ¿no? O sea, eh, de redescubrir el kata para intentar meterlo en el kumite que están haciendo, que me parece que es un movimiento que es Es que general en todo lo el que karate, hablamos ¿no? un poquito antes, ¿no? Que es que si el planteamiento es coherente, las herramientas no sobran ninguna. Mm. Y las catas son una buena herramienta que nos ayudan a tener al combate de otra perspectiva, porque el, el, el combate no lo podemos plantear solo desde el punto de vista de un ring, ¿no? De a ver quién gana, sino también puede surgirnos problemas en la vida diaria. Y entonces el kata tiene herramientas, si lo sabemos interpretar, para esas situaciones concretas, ¿no? Claro, claro, y que eso es lo que todavía le falta explorar al Kyokushin como Uh -huh. en su generalidad. Quiero decir, sé de senseis de Kyokushin de mucha categoría que están en ese trabajo. Sé también de senseis japoneses de Kyokushin que están en ese trabajo. Eh, pero la norma del Kyokushin todavía es como que no hay mucha conexión entre lo que pasa en el kata y lo que se hace en el kumite. Lo que sí tiene la fortaleza fantástica que tiene el Kyokushin, que lo que hace lo hace al 100%. No hay, no hay cosas que disminuyan su práctica, ¿no? O sea, es un entrenamiento físico, rudo,
La otra vez estaba viendo a Mario Caballero Sensei competir en Escocia. Mario Caballero tiene más de 40 años, no sé. Mario, no te enojes si le erro, pero digo, voy a decir que tenés 45, ¿no? No sé si le erro, pero, disculpa. Eh, pero eh, prefiero tirar un poquito abajo que demasiado bajo que demasiado alto. Pero lo estaba viendo competir y Mario Sensei noqueó a un tipo, a otro competidor, con una Mawashi Geri a la pierna. Lo dejó incapacitado. Y no, a mí, si me la pega a mí, digo que me dé el 10%, me quebró, me puse a llorar y me fui a mi casa a pedirle a mi mamá que me consuele. Pero le dejó incapacitado con una Mawashigeri al muslo a una persona que ha recibido miles de Mawashigeris en el muslo. Alguien que está condicionado para recibir Mawashigeris en el muslo. O sea, desde ese punto de vista, Kyokushin es 100% honesto, 100% coherente. Lo que pasa que, bueno, quiero ver en qué kata de Kyokushin usan Mawashigeri. Mira, cuando yo tenía unos 16 años, creo, 17 máximo, éramos muy jovencillos con un compañero con el que practicábamos siempre juntos. Estábamos en el parque y apareció también una persona joven que estaba por allí y nos vio entrenar. Nosotros podríamos ser cinturón verde o algo así. Era poca técnica, pero todo loco. O sea, habíamos peleado con boxeadores. O sea, que estábamos ya, teníamos un poquito de recorrido, ¿no? Dentro de nuestras limitaciones. Y era un chaval que estaba haciendo la mili, ¿no? El servicio militar obligatorio aquí en Sevilla. Y era practicante de Kyokushin. Y entonces conmigo no hizo nada, pero con mi compañero sí hizo. Y la solidez, la contundencia, la coherencia en sus movimientos técnico y táctico en relación a nosotros estaba a años luz. O sea, Claro. y eso no era porque él fuera bueno, no, sino porque estaba ya en su naturalidad, en su práctica, ¿no? Estaba ahí, o sea, sabía lo que hacía en cada momento, ¿no? Dominaba como si fuera un pequeño. Yo te estoy hablando de mi compañero, que quizás sea uno de los mejores peleadores que yo conozco, de velocidad, de rapidez, que sí, que éramos cientos bajos, pero que sí que no nos echábamos para atrás, ¿no? Y se veía una coherencia que nosotros no teníamos, a pesar de que teníamos esas cualidades, pero no la habíamos desarrollado dentro de la práctica Sí, de, del una combate. cosa que tiene también Kukushin y que me encantó, en la misma competición, a mí no me gusta el karate deportivo, pero como era Mario Sensei que estaba compitiendo, que se estaba tirando una cana al aire, porque hacía como 20 años que no competía y se fue a meter en una competencia para, para divertirse un poco. En una de las peleas, él se desgarra, pateando, se desgarra. Y no solamente, no, estaba en una pierna, no podía apoyar la pierna. Y no solamente que terminó esa pelea, la cual ganó, sino que se metió a pelear otra vez. Este, De eh, perdido al río, ¿no? es que, y bueno, y lo que da esa práctica, da una tolerancia al sufrimiento que es muy grande, ¿no? Nos escribe nuevamente Juan Carlos Vicente Rodríguez, dice, el maestro Nambu creó su propio arte marcial basado en Kyokushinkai. Lo denominó Nambudo. Era un karateka muy respetado por su contundencia. Sí, sí, he visto algo de Nambudo. Parece un arte marcial muy acrobático, muy físico, ¿no? Pero nunca vi a Nambu Sensei pelear. Daniel Alvarado Sensei nos escribe, la coherencia de Kyokushin y sus estilos derivados como Ashihara es forzada. Los katas de Ashihara y Aishin Ryu sobre todo están pensados en el comité deportivo. Me parece que es válido, eh, el karate da para todos. Sí, yo he visto los katas de Ashihara, que no tienen nada que ver con los katas clásicos, que creo que es coherencia hacer lo que hizo Ashihara, porque dijo, bueno, estos katas que tenemos no los puedo usar en mi práctica diaria, porque no puedo sacar nada de ahí que yo pueda usar en mi kumite, y hizo una serie de katas nuevos
que están pensados en el comité de competición. O sea, Claro, es que de para el este comité tipo de de competición. coherencias hablamos, ¿no? Claro, De una coherencia funcional. Mi cata no me sirve las catas que realizo porque, por la razón que sea, no gasto el espíritu del cata o no, o el diseño que tienen no considero que no es el adecuado. Hago catas nuevas bajo otros patrones, basando en la misma idea que tengo del comité o al revés, ¿no? claro, Eso para mí es coherente. Ahí no hay falla. Otra cosa es que nos guste o no, claro. Que pero sea lo que estamos buscando, y ¿no? es exactamente, pero la coherencia existe, que es de lo que hablamos, ¿no? O sea, tú no puedes decir que hace cata de defensa personal y luego cuando yo te veo haciendo cata, estás haciendo un cata de competición. Y Claro. diciéndole a la gente más fuerte, párate aquí, el puño para acá, el puño para allá, ¿entiendes? Eso para mí es incoherencia y la incoherencia sí tiene una sesión negativa. La coherencia siempre es positiva. Da igual en la línea que vayas, ¿no? Claro, y aparte es importante apuntar que todas las líneas pueden ser coherentes Uh -huh. y todas pueden ser incoherentes. Digo, yo ya esta historia la he contado 10.000 veces, la vuelvo a contar. El mejor practicante de Wado Ryu que yo he visto en mi vida no era de Wado Ryu, era de Goju Ryu. Cuando era, cuando lo vi moverse, era un sensei noveno dan, no sé qué, cinturón rojo, japonés. Estaba en un entrenamiento de la IMAF, que es la Botokugai moderna, en Bélgica, y entro al gimnasio, un gimnasio gigante, y veo un sensei entrenando en una esquina ahí, y dije, este hombre es el mejor Wado Ryu que he visto en mi vida. Voy a preguntar quién era, y era Sensei Nobetsu, noveno dan de Goju Ryu. Y eso a mí siempre me inspira esa historia porque me demuestra de que los estilos son metodologías, pero buscan lo mismo. La relajación de este hombre, la velocidad relajada, no forzada, ¿no? La falta de tensión, la coordinación, el enraizamiento y su estructura, su conexión estructural. Todo eso yo decía, pam, 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 así, en todas las cajillas que yo decía, buen karate, buen karate, buen karate, buen karate, las tenía este hombre. Y había entrenado una metodología completamente diferente a la que yo, en la que yo me formé buscando las mismas cosas. O sea que creo que tenemos que sacarnos, dejar la camiseta afuera cuando hablamos de estas cosas, porque digo, los monstruos marciales que crearon estas metodologías, sea Mabuni Sensei, sea Funakoshi Sensei, sea Chuyo Miyagi Sensei, Motobu, de lo que venga, Chibana Sensei, etcétera, etcétera. Digo, se busca más o menos lo mismo y se intenta llegar más o menos al mismo resultado. Y hay gente que lo logra y hay gente que no lo logra, ¿no? Y pienso que los que lo logran son aquellos que hacen un... En danés hay un dicho, o sea, una cosa que ellos buscan, ellos les gusta que la gente, cuando se te presentan algo o hacen algo, que ellos tengan propiedad, le dicen, o sea, que sean propietarios de lo que están haciendo. Y pienso que eso es lo que se busca, que un sensei, un karateca, para formarse, para existir, para crearse y para profundizar, tiene que tener propiedad sobre lo que hace. Lo cual quiere decir que se la tenés que quitar a otros, tenés que dejarle la propiedad de lo que haces a los que vinieron antes que ti y tomar tú la autoridad sobre lo que estás haciendo. Y poder tener, y darte la capacidad de discernir qué hacer y qué no hacer, ¿no? Cuando elegís algo, también estás eligiendo qué no hacer. Mario Bordón, Sensei, que estuvo en el podcast de la semana pasada, nos escribe: en karate no hay estilos, solo formas de hacer las cosas o de entrenar las cosas. Realmente cada uno hace un estilo porque cada uno es diferente. Asimismo, a lo que se llega no deja de ser universal, en tanto en cuanto el cuerpo humano es lo que es y tiene las fortalezas y debilidades genéricas que tiene. Sensei Mario Bordón, él
pertenece a un equipo, a una filosofía del karate a la cual nosotros estamos completamente de acuerdo, pero que también somos conscientes de que quizás no sea mayoritaria, ¿no? Existe estilos. Eso no, ya lo hemos hablado en otros planos. No tiene por qué ser malo. O sea, existen. Luego, y además nos definimos. O sea, nosotros no, muchas veces, yo concretamente no soy muy dado a autodefinirme, porque como no sé lo que voy a hacer mañana, entonces, si digo una cosa hoy, mañana sería otra. Pero existe y están ahí presentes. Yo en el tema de la coherencia de lo que hago, por ejemplo, en mi caso, porque aquí hablamos lo que nosotros sentimos y lo que nosotros buscamos y estudiamos. Por ejemplo, hay gente que piensa que hacer un mismo estilo es coherente, que uno no puede cambiar de estilo, que tiene que hacer, esa es su raíz y ahí tiene que morir, digamos, ¿no? Mm, ¿Es una coherencia? Sí. ¿Es subjetiva o relativa? También. ¿Vale? En cuanto a qué, yo, por ejemplo, si yo practico otras artes, si yo descubro algo en una TEMI, por ejemplo, que es mejor, yo pegando de una manera determinada de una TEMI, cualquiera que sea, directo o circular, que ahora enlazaremos seguramente, tengo dos opciones. O lo veo como un ente separado, esto lo hago yo solo en este contexto, o lo integro a mi práctica, que yo practico para integrar, yo no mm, practico para estar disperso. Entonces, la coherencia, ¿dónde estaría? En que, bueno, yo hago mi estilo y por otro lado hago otra cosa, pero mi estilo se hace así, aunque sea inferior, supongamos que lo sea, cualquier técnica de atemi o de defensivo, lo que sea, en mi estilo, o soy coherente y lo integro. mm. Pues yo prefiero esa integración, yo prefiero la coherencia que Claro, claro. a no estar disperso, porque al final toda la gente que está fuera, si las hay que te miran, no te va a dar más de lo que tú puedas practicar y comprender. Quiero decir que no es irrelevante. Al final tú estás solo en tu dojo con tus alumnos y de vez en cuando sí, queda con otros dojos, pero al final eres tú. Y mi, Obdulio Varela, el capitán de sí, la sí. selección uruguaya en la final de la Copa del Mundo 1950 en Brasil, donde le ganamos a Brasil, nos En dijo, el les dijo famoso Maracaná. el maracanazo, le dijo a los jugadores de la selección, antes de salir afuera, les dice, los de afuera son de palo. Había 50.000 o no me acuerdo cuántos, decenas de miles de brasileños hinchando por su selección, pero no jugaban. Los que jugaban eran los 11 que había en la cancha. Nos escribe un erudito del karate, Ramón Fernández sí, sensei. Nos escribe, Yushiho creo que utiliza el Mawashigiri, un kata de Kyokushin. Yo no lo conozco, bueno, tampoco, no sé nada de Kyokushin, los he visto hacer Pinankata nomás. Así que no sé nada del resto de los katas que hace Kyokushin, pero me imagino que para la representatividad que tiene el Mawashigiri en el kumite de Kyokushin, debería ser cada tercera técnica en todos los katas de Kyokushin, tendría que ser una Mawashi para compensar lo mucho que Sí, le gustan porque el. ellos trabajan katas clásicos, yo los he visto hacer katas Sí, tradicionales. yo también. Dice, bueno, yo comencé entrenando Kyokushinkai con Santiago Velilla en la Policía Militar en Tenerife y estuve varios años hasta que comencé con Shitu Ryu. Kyokushinkai fue decisivo para mi karate futuro. Sufrí como un perro entrenando y mi espíritu de combate nació allí. Mi Shitu Ryu tiene todavía muchas técnicas de Kyokushinkai, como los yutos Sakotsu, Uchi y los Uraken, además de los Seiken Ago Uchi. Con respecto a Nambu, fue campeón de Japón y vino a Europa y ganó todas las competiciones en Francia. Yo entrené con Nambu en 1971 y nos explicó su estilo con mucho detalle. Nambu era el escaparate de la Shukokai, Shitoryu de Tani. Así es que provenía de Shitoryu, no de Kyokushinkai. Respeto mucho a Kyokushinkai. Para mí fue importantísimo entrenar Kyokushinkai y especialmente entrenar con Santiago Velilla. Y bueno, es que Kyokushinkai es un estilo coherente al 100% con lo que hace.
Y son salados, como digo, como decimos en Uruguay, son mala leche, no sé cómo le dirán en España, pero son gente que está condicionada para hacer lo que hace y lo hace bien. Y tiene un entrenamiento acorde, y están acostumbrados a sufrir, ¿no? Que es más de lo que se puede decir de muchas escuelas de karate moderno. No, el Kyokushin hay que tomarlo en serio, es muy en serio. Gracias, Ramón Sensei, por este aporte. Pero bueno, me gustaría también que habláramos un poquito de cómo llevarlo a la práctica, cómo hacer esto en la práctica, ¿no? O sea, porque está todo bien a nivel de conceptos, pero ¿cómo lo hacemos en el tatami? Tirate el agua, Sensei. Sí, bueno, mi metodología está clara. O sea, yo el karate lo interpreto como un sistema de defensa personal, como un sistema de combate. Yo me cuesta a veces trabajo decir esas palabras porque para mí el combate y la defensa personal es lo mismo, que si están naturalizados, ¿no? No, cuando hablo de combate no hablo de combate deportivo, sino de una situación concreta donde tú tienes que enfrentarte a alguien que no quieres, pero no tienes más remedio. Entonces le puedes llamar defensa personal, le puedes llamar combate, le puedes llamar kumite, pero al final el espíritu es el mismo, ¿no? Hay una situación ahí adversa y hay que resolverla. Entonces, en concreto, yo los ejercicios por pareja que hago, todos son con contacto. Lo que pasa es que es un contacto controlado. Es decir, no pensemos que venga, vamos a ponernos el casco y nos pegamos. Nosotros, de hecho, no nos ponemos casco. Y a veces guantillas sí, pero más que nada para proteger y no pegar por si se nos escapa. Pero no son guantillas clásicas de karate, sino bueno, que son otro tipo de guantillas que nosotros usamos, que además se puede agarrar, etcétera, etcétera, ¿no? Yo Y nunca tuve tanto knockout en el dojo como cuando compré cascos para el dojo. eso es porque pega fuerte. Lo tuve que sacar porque, digo, íbamos a terminar todos con lesiones cerebrales. Al final dije, bueno, no usamos más cascos porque se mataban. Claro. Sí, porque como en karate no hay una metodología definida, bueno, en karate generalmente es así, quiero decir, los cascos son así de aquella manera. Quiero decir, en boxeo, por ejemplo, en artes de contacto pleno, sí tiene más experiencia en qué tipo de casco. Por ejemplo, si vas a hacer pleno contacto, usas una guantilla de 18, ¿no? Unos guantes de 18 para que el impacto no sea fuerte y tú puedas pegar. Si es un poquito más suave, si va bajando, digamos, de onza y también va bajando también la densidad del casco, ¿no? Pero nosotros siempre trabajamos tocándonos. Es decir, está prohibido dar aire. Si tú tienes que entrar Suki, pues, la marca y el otro, eso lo condiciona en la distancia, lo condiciona en la elección táctica. O sea, yo no puedo lanzar patadas o puñetazos indiscriminadamente. Pero también hace que el que está enfrente no esté cómodo, que tenga que estar también en una situación de estrés, digamos, ¿no? Porque también tiene que de alguna manera recibe, ¿no? En el estómago sí pegamos un poquito más fuerte, ahí está un poquito más permitido. Y, y siempre, si el alumno es de un Q bajo, pues el combate es más suavito, le ponemos un 20% por ponerle un porcentaje, y te toca suave. Y si tienes un poquito más experiencia, bueno, vosotros tocáis un poquito más, ¿no? Es importante porque te marca la distancia. Los ejercicios, todos los ejercicios que nosotros hacemos no están basados en el Quijón de Oizuki, Yakosuki, yo te hago Sotouke, te contraataco Duraken, etcétera, etcétera. Sino que son ejercicios que tienen mucho de táctica, de ataques-respuestas, ¿no? Un ataque que sea, digamos, creíble en cuanto a que es un ataque que tú recibirías normalmente, no en el dojo, sino en la calle, con respuestas acorde a ese ataque. Y no tiene que ver muchas veces con la defensa de Agebuke, Sotouke, de Quijón, ¿no? Casi ese tipo, ya te digo, esas técnicas casi las usamos más para romper a lo mejor el codo, bueno, para lusaciones o proyecciones o algo así, más que como un sistema defensivo. Y después, bueno, hay una diversidad hacemos muchos ejercicios, hacemos lo que llamamos ejercicio de kumite y kumite.
son ejercicios que favorecen determinados aspectos del combate y luego lo que sería un poquito el combate en sí, que puede ser preestablecido o libre y puede ser de pocas técnicas enfocado al cuerpo a cuerpo o con distancia, con diferentes distancias, ¿no? Siempre buscando esos conceptos realistas. Es un trabajo, es amplio, la verdad que es amplio y es complicado explicarlo en un podcast, ¿no? Subiré algún vídeo para que vea la gente algunos ejercicios que hacemos y por si les sirve de inspiración. Y lo que decíamos antes, ¿no? A veces uno se va contra la pared y es atacado por el otro. Y entonces lo ponemos en una situación donde no tiene mucha salida y tiene que resolver en el espacio que tiene o en el tiempo que tiene, etcétera, etcétera. Claro. Nosotros trabajamos más o menos igual. Lo que sí, yo intento compartimentar diferentes aspectos de la realidad que me interesa que los alumnos trabajen en ese universo sin que haya riesgo de que algo fuera de ese universo entre y los lastime. Por ejemplo, Claro, claro. digo, bueno, en este ejercicio se puede atacar con 2 técnicas nada más, por ejemplo. Uh -huh. O sea, y si bien lo hago para que puedan trabajar en quedarse en el bolsillo, como le digo yo, quedarse dentro del alcance del oponente y poder trabajar con los ataques de un oponente dentro de su alcance, no como hay siempre una tendencia siempre a retirarse, salir fuera del alcance. Uh -huh. Yo quiero que estén ahí adentro y puedan estar manejando los ataques del contrincante para estar en una situación táctica superior y poder contrarrestar. Pero entonces es evidente que si hay 3 ataques es más fácil que el tercero haga impacto, y si hay 4 más, ¿no? Uh -huh. Entonces se los limito, por ejemplo, que haya solo 2. O si no, por ejemplo, me interesa que sepan contrarrestar ataques al piso. Entonces tenemos trabajos donde trabajamos en el piso, como levantarnos, etcétera, etcétera. Eh, También, por ejemplo, trabajamos con caídas como una técnica de respuesta a una luxación. O sea, por ejemplo, una proyección. Uh Utilizar -huh. el ukemi como un arma para salvar la, la, ¿cómo se dice? La ilustración, ¿no? O la proyección, Seguro, ¿no? ya es proteger la articulación, ¿no? Uh -huh. Nos vuelve a escribir Mario Bordón, dice, respecto a los estilos, me gusta recordar una frase que le escuché a McCarthy Sensei. Seas del estilo de karate que seas o del arte marcial que seas, si peleas por tu vida y alguien te ve, no va a ser capaz de adivinar qué estilo practicas. Es decir, el estilo es método y no ejecución. Por cierto, me encanta escuchar cómo se trabaja de manera tan coherente con el propósito de karate en más dojos. El equipo de los raros sigue en pie. Sí, el equipo de los raros sigue en pie. Sí, tú también trabajas, como me pasa a mí, con el tema sensitivo, ¿no? De Claro. cuando hay un cuerpo a cuerpo, en vez Mm, de forcejear, pues bueno, por dónde escaparte, por dónde evitar, cómo ataca la articulación, el punto flaco, cómo evitar que te ataquen a ti. Ahí hay una... Claro, y ese tema a mí me parece esencial Perdón, Jorge, porque, voy a cerrar esta puerta, ¿vale? Sigue, sí, sigue, vale. sigue. Ese tema me parece a mí esencial porque es uno de los elementos más importantes a la hora de que alguien de menor capacidad física pueda sobrevaler sobre alguien con más potencia física. Porque donde haya siempre la oposición física, el más fuerte gana. Pero si uno empieza a trabajar con elementos de sensitividad, donde eh, crear vacíos frente a la fortaleza del contrincante y ser fuerte en los vacíos de él, entonces permite que alguien más débil pueda prevalecer con alguien. El otro día alguien me sugirió, me insinuó, me hizo un comentario concreto sobre las técnicas de pierna, ¿no? Como diciendo que uno tiene que practicar para pegar buenos maigeri, para pegar fuerte los maigeri, ¿no? Y, y claro, eso me está indicando de que la mayoría de los karatecas, muchos de los karatecas que practican actualmente, incluidos niños, aunque sí, no estoy en desacuerdo de que se pueda trabajar para pegar un buen maigeri fuerte. Sin embargo, no es necesario usar ese elemento de fuerza y nosotros eso lo tenemos en cuenta. Nosotros nunca atacamos a las zonas duras. Verás,
A ver si me explico, para que no parezca que somos salvajes. Nosotros cuando hacemos, por ejemplo, una combinación de alguien me ataca y yo le defiendo y le contraataco, ese contraataque nunca va a las zonas duras, no va al pecho, no va al estómago, siempre va a zonas de que el otro ya le impida volver a atacar. Entonces, por ejemplo, nosotros en las catas no hacemos maigueris largo ni fuerte. Nosotros lo que hacemos es enfocar en zona genital, por ejemplo, o a lo mejor un pequeño fume a la rodilla. Sí, no estamos en esa fase de voy a usar otra fuerza para derrumbarte, ¿no? Sino en la precisión, ¿no? Cada movimiento que yo hago tiene que incapacitar al otro. No puede ser que yo entre porque lo que tú decías antes, ¿no? Porque a lo mejor primero o segundo no te entra, pero el tercero te pilla. Claro. No, y nosotros trabajamos lo mismo, la Mike Gary, por ejemplo, la trabajamos también con más como látigo que como Eso es. si necesito ese tipo de potencia, prefiero hacer un Kekomi también nuevamente hacia la parte ósea de una pierna, una rodilla, este, em, porque pienso que es más efectiva. Juan Carlos Vicente Rodríguez Sensei nos escribe: todos estos sistemas de combate ya los crearon los japoneses, el Jiu Kumite y el Jiu Ippo Kumite. Fueron la antesala del Shiai Kumite. Combate con reglas para evitar el contacto pleno. El karate no es un deporte, pero marcar reglas hace que el kumite se practique más civilizado, sin lesiones ni contacto pleno, si no lo pretendes. Sí, bueno, estamos en acuerdo, por lo menos yo estoy en acuerdo en lo que tú dices, Sensei, respecto a la descripción histórica de lo que ha pasado. Eh, ahora, no estoy... esa metodología no ha llevado a lo que es lo que yo busco, ¿no? Porque el Jiu Kumite y el Shiai Kumite tienden a quedarse en el aspecto, en el aspecto percusivo, y a quedarse en pocas técnicas que justamente son las que no, por lo general, no son letales, porque justamente para que se pueda practicar el Shiai Kumite de una forma segura, ¿no? Pero Este, yo creo que hay un problema de metodología. mm, Primero, si quieres hacer combate a cierto contacto, no necesita contacto pleno, quiero decir, no hace falta matarse. Tiene que haber una preparación adecuada, una mm. preparación física y una preparación psicológica. Tiene que haber un entrenamiento previo. Y una vez que estás capacitado para recibir, que es sin peligro, entonces puedes hacer el combate con cierto contacto y con protecciones. Las protecciones no son negativas, o sea, las protecciones lo único que hace es evitar ese daño. Yo que hago deporte de contacto, yo no he visto a nadie lesionado nunca en un combate. Yo he visto lesionado en un calentamiento, en un entrenamiento, que a lo mejor pisas mal o te desgarras, pero eso también te puede pasar en la calle. Entonces creo que hay un tema quizás ahí de enfoque, ¿no? De cómo se enfoca la metodología del combate. Porque si queremos proteger realmente a la persona, lo tenemos que proteger haciéndole una buena preparación física, que es lo que va a permitir que esa persona aguante determinados golpes. Yo, por ejemplo, en karate me da mucho miedo el contacto porque el problema que tiene es que hay técnicas que son peligrosas. Mm. Pero, Claro, pero lo que tú dices, pues en vez de pegarle yo sé, un Ushiramawa Sigeri en la cabeza al otro y tumbarlo o romperle la rodilla, pues vamos a trabajar solo ataques directos, por ejemplo, ¿no? O vamos a, que sí, que se puede trabajar muchas cosas sin llegar a ese límite. Es que muchas veces somos muy exagerados, ¿no? Es decir, mm. pasamos de 0 a 100, ¿no? Estamos aquí y ahora pues tenemos, pero no, hay como procesos, ¿no? Y ese proceso es lo que tenemos que estudiar. Y claro, pero aparte hablando de coherencia, digo, desde el punto de vista del arsenal técnico que se usa en el Shiai Kumite, yo veo, por ejemplo, a la gente del kickboxing mucho más coherente, porque tienen 5 técnicas, o 6, prescinden del kata completamente, no necesitan kata, no necesitan kihon, y su entrenamiento está dirigido a obtener el resultado de contacto pleno dentro de un ring.
y tienen un espectro técnico adecuado para lo que quieren hacer y nada más. En Claro. cambio, nosotros en el karate estamos haciendo 10.000 técnicas en un kata, de las cuales utilizamos, cuando a la hora de ir a hacer el comité, utilizamos el 1%. O sea, se tira todo por la borda. Es esa la incoherencia que yo veo y que me ha hecho reaccionar en mi propia práctica, en mi propia visión del karate. Ramón Fernández sí nos vuelve a escribir. El Yuto Sakotsu Uchikomi de Kyokushinkai es una técnica directa y rectilínea de Yuto a la clavícula. La, para que, la técnica golpea en la clavícula y la puede romper y tiene un efecto muy potente para el traumatismo directo al plexo braquial. Eso, el golpe al plexo braquial, hace que se produzca un cortocircuito en el sistema nervioso en la parte alta del cuerpo, dejando los brazos sin fuerza y sin capacidad de movimiento. Ese golpe cumple con el objetivo de la San Sapo o tres muertes, porque mata el arma, la técnica y el espíritu, ya que el dolor es muy intenso y dado que a nivel nervioso se ha producido un cortocircuito, no hay capacidad ni de mover los brazos, con lo que esas armas han quedado inutilizadas. Por lo tanto, tampoco puede haber técnica en ese nivel y en el enorme dolor y frustración mata el espíritu. Y estoy absolutamente seguro que es así, pero no es una técnica que se use en el kumite de Kyokushin, ¿o no? ¿O sí? No sé, yo no la he visto usar en el comité. Yo no lo he visto porque los golpes suelen ir a la zona baja del vientre, ¿no? Y al O al costado y eso. pecho, sí. Es difícil, Pero es difícil, existe en el kata, vamos, eso, claro, yo los he visto hacer chutos y seguramente será la interpretación que dice Ramón, pero, pero aplicarlo en el tipo de combate que ellos hacen es difícil porque los golpes casi siempre van abajo. De hecho, tienen ese problema de que dejan la cabeza muy descubierta y por eso se llevan esa sorpresa de los giros esos que hacen tan buenos de patada en salto. sí, aunque creo que si esta técnica bien aplicada tiene ese efecto que nos cuenta Ramón Sensei, creo que no creo que esté permitida en el comité porque vas a matar a alguien. Daniel Sensei nos escribe, el kata permite hacer las técnicas a máxima potencia y velocidad. Para mí, ahí está la coherencia entre kata y kumite, así lo veo yo. Sí, el problema es que las técnicas que haces a máxima potencia y velocidad, después cuando vas a hacer el kumite, hay muchas de ellas, la gran mayoría, que no las haces en el kumite. Ahí es donde vemos nosotros la falta de coherencia, o que hay que encontrar una forma de incorporar eso al kumite, ¿no? Y aparte porque, por cuestiones históricas que ya hemos discutido en el podcast, eh, tenemos una visión percusiva de lo que vemos en el kata. Cuando el kata está lleno de agarres y tirones y empujes y luxaciones y llaves y etcétera, etcétera. Pero no lo vemos porque estamos condicionados para ver la percusión siempre, ¿no? Ahí yo creo que es un poco se ve como el salto ese que tú dices, ¿no? Entre kata y kumite. Mm, yo estoy de acuerdo a medias, que si el kata permite todo lo que tú quieras darlo, pero yo estoy sustituyendo la potencia por el momento, o sea, digamos, por la precisión. Y estoy sustituyendo la velocidad, no ahora hace tiempo, por la coordinación adecuada. O sea, un cuerpo bien coordinado no necesita de gran velocidad para llegar, ni para No, desmontar. claro. Y pienso que acá Daniel tiene razón en lo que dice. Dice, los Sí, incoherentes somos nosotros, no el karate. claro. El tema es, ¿qué karate? Cuando decimos karate, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué? Hay metodologías que hemos heredado que no logran hacer el salto entre el kumite y el kata, ¿no? Juan Carlos Vicente Rodríguez escribe, no sé si conocéis campeones de karate deportivo que están peleando con campeones de full contact y kickboxing, y su capacidad técnica y física demuestra que son mejores combatiendo que el resto. No es nada percusivo, su trabajo es efectivo. Rafael Agaev es un ejemplo de lo que cuento. Cuando digo percusivo me refiero a golpes. Sí, lo vi en ¿cómo se llama esta nueva modalidad de competencia donde son todos gente proveniente del karate deportivo, el karate one, K1, no me acuerdo ahora, que pelean con el torso desnudo, pero con
un pantalón de un doggy y cinturón. Pero aquí, si me permite, Juan Carlos, podemos cometer el error que cometemos con los boxeadores. Es decir, Karate cuando contact. decimos que el boxeador es eficaz, el boxeador es eficaz, depende. Es decir, porque hay gente que hace boxeo y gente que son boxeadores. Entonces, claro, estamos hablando, Juan Carlos está hablando de la élite del karate deportivo. Pero aparte, no, Pero sí, la pero metodología esa misma no sirve para todo el mundo. Es que sí, yo veo karatecas entrar en el gimnasio de boxeo que no le ha pero servido para nada su karate deportivo. lo que yo quiero comentar justamente sobre este caso en concreto, el Karate Combat, que vienen todos provenientes del karate deportivo, los que están participando ahí, o la gran mayoría. Y se les ven las tácticas que utilizan. Hacen karate deportivo, el CI Kumite de la WDKF, nada más que con contacto pleno. Y a Gaia no le fue muy bien. Digo, no, si comparamos la dominación que tiene Agayev en el karate, en el comité de WKF, no tiene la misma repercusión cuando está en el Combat K1. O sea, pero a lo que yo me refiero, por más que todo esto estuviéramos de acuerdo en todos estos parámetros, lo que hace Gagayev no tiene nada que ver con los katas que utiliza en su escuela, o sea, con los katas que hacen en su estilo. Los parámetros técnicos que utiliza él en su kumite no son los parámetros técnicos que entrena él en su kata. Y ese es el salto que estamos buscando. Porque si no podemos hacer ese salto, entonces no tiene sentido entrenar kata. Entonces hay que entrenar la aplicación de Kumite directamente y especializarse en eso y hacer un entrenamiento específico. Y es y es lo que hace un boxeador, por ejemplo. ¿No? Ramón Fernández, sí, Sensei nos vuelve a escribir. Es un golpe directo, como un tsuki que va de forma directa. Kyokushinkai trabaja muchas técnicas de brazo a nivel Yodan, como Seiken, Ago Uchi, varios tipos de Jutsu y también Uraken. Shomen Uchi, Sayuuchi y Hisouchi. Desde luego no se utilizan en la competición que practican, puesto que están prohibidos los golpes a la cara. Y bueno, entonces ahí volvemos a hablar de la coherencia, o sea, nuevamente el puente entre kata y kumite, o entre Kihon y kumite. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que no se puede hacer? Y cómo tener esa conexión, ¿no? Porque, como decía antes, si no puede haber una conexión, entonces quizás habría que revalorar la función que le damos a kata, ¿no? No sé qué te parece a ti, Sensei. Es que si practicamos kata por un lado y combate por otro, ¿con qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo de practicar un kata que no va a tener una repercusión en el combate? No se retroalimentan. No se retroalimenta. Entonces, si no puede, esta es mi visión por lo menos, si el kata no puede alimentar al combate, significa que es una herramienta inferior. Con lo cual no tiene sentido practicarla desde ese punto de vista. Sí, que tiene otras virtudes. Bueno, también correr. Quiero decir que hay muchos ejercicios que incluso sin tanto esfuerzo cumplen un poco la misión del kata, ¿no? Y aquí seguramente no todo el mundo estará de acuerdo porque tenemos la idea romántica del kata, ¿no? pero para mí lo coherente es que si yo practico katas, tiene, tiene que tener una relación con lo que yo busco en mi resto de karate. Porque para mí kata es karate también. No es algo separado, es karate. Y por lo tanto tiene que tener los mismos elementos beneficiosos que tiene cualquier otro ejercicio Claro, pero si hablamos de coherencia, entonces, para ser coherente, las metodologías de trabajo que yo tengo tienen que ser positivas en pos del fin con el cual yo estoy trabajando. Entonces, si yo trabajo mi karate como un sistema de defensa personal, mi kata tiene que ser una metodología que me ayude a poder defenderme. Si Claro, no porque lo tenemos que hace, ver los resultados. Si no por se es eso te digo, coherente, entonces se es incoherente. ¿Y cuáles son los resultados de ser incoherente? Pues lo que decíamos exactamente. antes, una ruptura del sistema completo. Por eso te digo, entonces si el kata no aporta con ese fin, entonces hay una incoherencia
metodológica y técnica que en el peor de los casos es detrimental, me pueden romper la cara por ahí, claro. o en el mejor de los casos pierdo el tiempo. Mario Bordón nos escribe, el problema es querer acoplar un kata con técnicas para la defensa personal bajo el parámetro normativo de cualquier deporte. Exactamente, Mario, completamente de acuerdo. Solo podemos romper el salto recuperando kata, eliminando los elementos estéticos y entendiendo karate como lo que es. Y Daniel Alvarado dice, contestándole a Mario Bordón, eso es precisamente lo que busco, recuperar los kata. Y Claro, por creo, eso decíamos un poquito al principio, ¿no? Que a lo mejor nosotros estamos siendo coherentes dentro de lo que nosotros pensamos que es la coherencia. Para otras personas, no, a lo mejor no hay incoherencia. Yo sí que yo puedo hacer el karate, las katas de una manera determinada y ser coherente con ese propósito, y luego, por otro lado, hacer kumite y ser coherente con ese propósito, ¿no? Pero como yo me gusta, soy un obseso del equilibrio, y entonces siempre me gusta que todo lo que hago tenga repercusión en mi realidad, por lo menos, ¿no? claro, pero Entonces, mira, acá viene un matiz sí, interesante, porque escribe Juan Carlos Vicente Rodríguez, dice, probablemente, José, si tienes más de 40 catas en tu estilo Shitoryu y eres capaz de llegar a los 80 años practicando, seguro que te servirá para luchar contra el Alzheimer, por lo menos. Este, y bueno, ¿y por qué no? Eh, la verdad que es algo con lo que yo me he planteado, porque en algún momento, tengo 55, en algún momento ya lo de defenderme o no defenderme va a pasar a segundo plano porque no me voy a poder defender, punto. Eh, con los 80 años, por ejemplo. Entonces, mi karate me va a tener que servir para otra cosa. Voy a tener que tener metodologías acordes para, que mi karate sirva a otros objetivos. Uno podría ser luchar contra el Alzheimer. No sé claro. si está escrito con un poco de broma, pero me parece igual que No, aunque... pero yo quiero matizar, es decir, mm, yo cuando hablo de esta manera y de que estoy pensando en la eficacia o la eficiencia, como queramos llamarlo, no es porque yo esté pensando en pelearme, sino porque la técnica que yo sepa hasta ahora son técnicas marciales, ¿no? No son técnicas de danza. Con lo cual, si tú le quitas ese matiz marcial, de pensar que estoy defendiendo, que estoy atacando, que me estoy moviendo, se descafeína lo que haces. Es decir, pierde esencia. Eso ya ha pasado en el Tai Chi. Cuando el Tai Chi pasa a Occidente y se convierte en una actividad terapéutica a través de Shen Manshin en Estados Unidos, que creo, no tengo todo el conocimiento del mundo, pero creo que fue uno de los primeros, o si no el pionero que trajo el Tai Chi a Occidente. Él lo trajo como una corriente medicinal, terapéutica, y así se expandió un poco en el resto del mundo, ¿no? Eh, y entonces la gente que hace ese tipo de tai chi, donde se le ha quitado ese espíritu marcial, se nota que no tiene esa llenura, ese peso, esa coherencia, ¿no? Del gesto, o ese Pero, equilibrio, ¿no? O pero sea, que ya no es una cuestión de que te pelees o no, es que si no le quitas la salsa, ¿no? Pero no solamente eso, incluso desde el punto de vista medicinal, Claro, hay métodos de ejercicio físico que son superiores, que son mejores para mantener la salud. Juan Carlos Vicente Rodríguez escribe, al final siempre la salud será prioritaria. Completamente de acuerdo, pero creo que hay otros métodos que serían infinitamente superiores al karate como término, como método de mantener la salud. Eh, Incluso los maestros, si uno ve la longevidad de los maestros clásicos del karate, comparados con la expectativa de vida del momento, hay una sobrerepresentatividad de muertes, por aquí vamos a pasar. eh, o sea, de que nuestros maestros clásicos del karate murieron más jóvenes que el entorno, que su entorno cultural, o sea, que la gente que vivía en Okinawa en ese momento, que no entrenaba karate. O sea que
Incluso hay una historia que no me acuerdo en este momento donde la leí que eh, uno de los maestros de Itosu se muere casi por sobreentrenamiento y le dice a Itosu, no, hay que cambiar, hay que cambiar. Me rompí el cuerpo entrenando duro. Eh, Hombre, y aparte que el concepto de salud es un concepto más amplio. O sea, si tú lo buscas por ahí en la RAE, que es la salud, implica también los aspectos sociales, económicos, culturales, no es solamente la actividad física. Evidentemente, si tienes una actividad física, pues tienes más garantía de tener salud. Pero un poquito de broma, ¿no? Como decía mi maestro, es que defenderte de alguien que no te pegue está favoreciendo tu salud, quiero decir. Que eh, también que no te peguen forma parte también de mantener la salud. Y aquí Juan Carlos me intenta hacer una referencia a algo que dije yo hace unos días y dice, y esto me hace pensar en que esto es un ejemplo de que la teoría a veces no se puede llevar a la práctica sin ser mentira, porque con 80 años sabrás mucha teoría y no podrás llevarla a la práctica. No va a ser mentira, porque en algún momento pudiste. Cuando yo digo que es mentira es en aquellos que hablan sin poder, tienen la capacidad de pronunciarse sobre cosas que no pueden hacer en la vida real. Si la enfermedad o la edad te quita y te merma, y te lo va a hacer, eso es una ley natural. Pero el decir algo que no puedes hacer, eso es mentira. Digo, para mí, Pelé va a ser, si Pelé me habla de fútbol, lo voy a escuchar porque, por más que tenga Alzheimer, lo voy a escuchar porque fue el mejor jugador del planeta. Ahora, si Juan de los Palitos me habla de fútbol, no le voy a dar pelota porque no hizo nada en su vida. Este, quiero No, lo ir por ahí. incoherente, ya casi esto sobra decirlo, ¿no? Lo incoherente sería que tú con 80 años que no puedes ya moverte, hablaras de que estás entrenando para ser eficaz, ¿no? Eso es una incoherencia, pero si readaptas tu método y tus ideas cambian, porque afortunadamente deben de cambiar y deben de cambiar para mejor, ¿no? Porque la Claro. madurez tiene que servir para algo y la edad también, ¿no? El propósito del tiempo tiene que ser la mejora, no empeorarlo. Y Entonces, la eres adaptación. coherente con ese momento. Es decir, la coherencia absoluta no existe. O sea, porque si no es dogmatismo, no, no, yo hago esto y eso ya hasta que me muera, ¿no? Hombre, tampoco es eso, porque entonces aparece la incoherencia y no la coherencia funcional, ¿no? Por ejemplo, si alguien lee sobre la filosofía, que lo pongo ahí, que no es una palabra que yo me he inventado, perdón, coherentetista, pues se dará cuenta que habla un poco de lo que estamos hablando todos aquí, ¿no? Claro, se trata de la coherencia y se trata, digo, y se trata de la capacidad de cambio y de adaptación. Yo no hago Cayó, el mismo karate que hacía hace 10 años. no, no, por Yo, supuesto. a pesar de que hablo, que me gusta la marcialidad, yo soy menos guerrero ahora que cuando era más joven. Cuando era más joven estaba todo el día haciendo combate. A los palos, seguro. Nos escribe Fudoshin Dojo, Marcelo Salazar Sensei. Buenas noches, Sensei. Recién puede entrar. Bienvenido al fogón. Y ahora se arma la polémica del año porque cae Ariel Garófalo de la revista Mokusou y dice: el mejor fue Maradona. Porque dije que Pelé había sido el mejor del mundo. Eh, Creo que fueron dos de los monstruos, no sé cuál fue mejor realmente. Pienso que fueron unos monstruos inigualables y no hay quien los toque. Y Maradona fue un monstruo. Nosotros a Maradona lo tuvimos en el Sevilla Lo y yo tuvieron lo en el vi, Sevilla, sí. yo lo vi jugar y ya estaba un poco cascado y era una cosa Era un monstruo. Sí, era una cosa fuera de lo común. Eso, eso se nace, quiero decir, eso no lo puedes entrenar. Tú naces así y punto. Ariel Garófalo no es argentino, ¿qué es? Ariel Garófalo, sí, ¿no? Yo estoy convencido que es argentino. Eh, Ah, bueno, no sé. Bueno, me sumo al comentario de César Garófalo. Dice Alejandro Cavaliari. Sí, es que Maradona fue un monstruo. Vamos a no entrar en esa porque yo no quiero mermar a ninguno de los dos. Claudio Bundicá dice Maradona, la mano de Dios. No, Ariel Garófalo es argentino, vive en Buenos Aires. Sí, le No, acaba de decir argentino.
Sí. No, no es uruguayo. Argentino, sí. Bueno, escuché decir que Uruguay era el país más cercano a Dios. ¿Ustedes sabían eso? Porque está al lado de Argentina. No, Ariel es argentino de buena honra. ¿Cómo que perdón? No lo insultaste por decirle que era uruguayo. Pero Maradona fue un crack inigualable y Pelé también. No quiero disminuir a ninguno de los dos porque bueno, inigualables. Fueron el Musashi de su época, ¿no? Este, Marcelo nos manda una sonrisa. Dice, Uruguay es la reserva moral de Argentina. No te creas, mirá que vamos en picada, ¿eh? Pero bueno, se hace lo que se puede. Yo juzgo a las personas y a los pueblos según su comportamiento en sus peores momentos. Y tengo un gran cariño, un gran respeto por el pueblo argentino. En sus peores momentos me supieron ser solidarios conmigo. Así que estoy en deuda. Abrazos, Ariel. Un gran abrazo. Bueno, Sensei, ya vamos por la hora 41. ¿Qué te parece si lo dejamos por ahí? Sí, ¿no? O sea, ya se ha cortado, o sea, de forma natural se ha ido Desinflando el tema. aplacando Una, una cosa sí que quiero comentar antes de irnos es que esta es la última transmisión del podcast en vivo durante las próximas semanas. Me voy de vacaciones, así que vamos a hacer una Sí, va pequeña a haber pausa. podcast los domingos, pero En está audio nomás. El en podcast audio. en audio va a salir los domingos, porque lo tenemos pregrabado. Daniel dice, me gustaba más el podcast a las 5 p.m. Las 5 p.m. era la hora de Venezuela, pero para que lo puedan escuchar a las 5 p.m. en Venezuela, tenemos que estar acá Sí, hasta es la que está en madrugada. España, para eso son la 1:45. O sea, la Seguro, misma hora que para Jorge y para mí. Y seguro. para Lo los españoles. hacemos a esta hora para que en América Latina lo puedan escuchar también. De todas Bueno, maneras, antes de irnos, Jorge, ¿qué tal el curso? pará, quiero decir nomás que volvemos el 16 de julio en vivo nuevamente. Y que bueno, hasta entonces va a salir el podcast los domingos como siempre. Bueno, hoy sí estuvimos en un curso en la ciudad de Hedensted, en Dinamarca, donde nos juntamos 3 dojos de Wado Rio. Estuvimos todo un día de karate. Empezamos a las 9 y terminamos a las 16, a las 17:30. Así que estoy muerto. Me había olvidado del podcast cuando me mandaste a decir, mandame el enlace. Ay, el podcast, digo. Estoy. Bueno, fue un día de entrenamiento, de intercambio. Más allá de entrenar el mismo estilo, cada uno tiene su visión, así que intercambiamos, aprendimos. Bueno, tuvimos exámenes. En mi dojo tenemos un nuevo tercer dan, 2 nuevos segundos danes y 3 nuevos primer danes. Así que bueno, salió todo redondito. Fue un día de aprendizaje, de intercambio, de paliza. Estoy lleno de moretones y y Sí, de ampollas. un clásico, ¿no? Claro, exactamente. Lo único que no El, tuvimos fue el fútbol vale todo. el fútbol total, que nosotros, eso era como una religión, el fútbol total. Que no se animan, estos de los otros dos no se animan a hacer el No, fútbol no se total. anima. A mí, fíjate si era total que un día me fui descalzo, ¿te acuerdas? Los zapatos se rompieron y todo. Los Sí, botines petaron. sí, la verdad que fue. Pero así, bueno, estamos en actividad y estamos en movimiento y ahora hacemos un parate. Y no hablamos eso que pensamos hablar, hacer cómo hacemos durante los parates para seguir entrenando y seguir. Bueno, ya volveré. Sí, pero hacemos un parate de 2 semanas. Me voy a España, tapas y tanques para mí, y sol y hablar español. Ustedes no saben, cuando uno vive en el extranjero y tiene que hablar un idioma extranjero, foráneo, constantemente, cuando uno llega a un país hispanohablante es como que se saca una mochila de 80 kilos de encima. Es como un músculo que siempre está tenso y que uno puede relajar. Así que me encanta poder ir a España. Juan Carlos Vicente nos escribe, hacemos un estilo casi siempre por casualidad.
Justamente, exactamente. Cerca de casa tenías un dojo y empezaste porque te tocó. Gracias por dejarme participar. Justamente, estoy completamente de acuerdo. No, qué gracias. Los agradecidos somos nosotros, Sensei. Gracias por participar y por dar tu opinión. Bueno, y entonces ahora bajo la cortina y me voy de vacaciones y los veo el 16 de julio. Mañana no se pierdan este podcast en audio por Spotify y Apple Podcast y Google Podcast y todas esas plataformas. Y nos escuchen, no se olviden, también nos pueden escuchar en la revista Mocuso, mocuso.ar. ¿Ok? Sensei, Bueno, un abrazo para todos. igualmente, buenas noches. Buenas noches.